Grabar. Bueno, como siempre tenemos un índice al principio. Una cosa que yo me olvidaba de comentarles que en relación a esta clase hay un apunte que bueno, se escribió el año pasado, si mal no recuerdo, que creo que hay una carpeta, hay un apartado que dice apuntes nuevos o algo por el estilo. Ahí hay concretamente un apunte sobre lo que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, bueno, acá tenemos el índice. Lo que vamos a tratar es el calor en el mecanizado, el diagrama de Strybeck, el coeficiente de fricción, el modelo de Sorev, la temperatura de corte en el mecanizado, la utilización de los fluidos de corte, algunas de las alternativas existentes para eliminar el uso de los fluidos de corte, algunas alternativas para reducir el uso de los fluidos de corte. En el apartado 9 nos vamos a preguntar, ¿y si no hay otra opción que usar fluidos de corte? Porque bueno, vamos a ver que más allá que existe una tendencia mundial a tratar de eliminar la utilización de los fluidos de corte por la incidencia que tienen en los costos de producción, por la incidencia ambiental que tienen, por la incidencia que tienen sobre la salud de los operarios. Hay procesos, hay operaciones en las cuales materiales que se mecanizan, en los cuales es prácticamente imposible la eliminación de los fluidos de corte, ¿no? Y finalmente, en el punto 10 nos vamos a referir a otras alternativas que no se encuadran en ninguno de los puntos que comentamos previamente. Bueno, acá tenemos en forma esquemática lo que son las zonas donde se genera calor durante el mecanizado, y concretamente podemos apreciar que son tres zonas. La zona 1, que está en relación al plano de cizallamiento, donde se genera calor por la deformación plástica del material que se está transformando en viruta. Después tenemos la zona 2, que nosotros habitualmente decimos que es una zona de generación de calor por fricción, aunque en realidad después vamos a poder apreciar, haciendo una mirada más detallada, que también una parte del calor que se genera en la zona 2 corresponde a una deformación plástica del material. O sea, en la zona 2 se genera calor por fricción y por deformación plástica. Y la zona 3 es una zona de generación de calor por fricción que prácticamente podríamos, sin cometer mayor error, decir que cuando el filo de la herramienta es nuevo, no existe esa zona 3, y que conforme el filo de la herramienta se va desgastando, bueno, la generación de calor en esa zona terciaria se va incrementando. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, bueno, podemos decir que el calor total, el calor Q sub T, está formado por la sumatoria de esas tres fuentes de calor, Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3, o podemos también expresarlo como está en esta ecuación concretamente, que el calor total generado durante el mecanizado es igual a la sumatoria del calor generado por deformación plástica más el calor generado por rozamiento. Entonces, ¿cuáles son las variables que inciden sobre la generación de calor? Bueno, lógicamente que incide el material a mecanizar. Tanto es así que los materiales que ofrecen mayor resistencia a ser deformados, es decir, a transformarse en viruta,
generan mayor cantidad de calor. Sería el caso típico de comparar, por ejemplo, a igualdad de condiciones de corte, el mecanizado de una fundición de hierro gris y de un acero inoxidable. En la fundición de hierro gris, el filo de la herramienta va a trabajar mucho más frío que en el caso de mecanizar en condiciones de corte similares un acero inoxidable. Después, evidentemente, que también va a influir sobre la cantidad de calor el material de la herramienta, porque si yo mecanizo acero inoxidable con una herramienta de acero rápido, con un bit de acero rápido, en un momento, y en otro momento lo hago con un inserto de metal duro recubierto, evidentemente que en la segunda condición habrá una mayor generación de calor asociado al punto C, concretamente que tiene que ver con el uso de una mayor velocidad de corte. Y bueno, la cuarta variable, en realidad la tercera está asociada a la segunda. La cuarta variable dice el ángulo de ataque de la herramienta de corte. Cuanto más positivo sea el ángulo de ataque de la herramienta de corte, menor va a ser la resistencia que oponga al material a ser cortado. Y de la misma manera, si utilizar un ángulo de ataque más positivo me reduce la tensión unitaria de corte o la energía específica de corte, se va a generar menor cantidad de calor en razón de el ángulo de ataque más positivo, ¿no? Bueno, el calor entonces se genera una parte por deformación plástica, otra parte por rozamiento. ¿Y en qué se disipa el calor generado? El calor generado se va a disipar con la viruta, es el calor Q sub B, a través de la herramienta Q sub H y a través de la pieza Q sub P. Una distribución típica que aparece en la bibliografía es que el 80% se va con la viruta, el 10% con el material que se mecaniza y el otro 10% con la herramienta de corte. Sin embargo, estas proporciones son variables dependiendo de las conductividades térmicas de los materiales involucrados y como se puede apreciar en este diagrama, en donde tenemos porcentaje de calor generado en el eje vertical versus velocidad de corte y se conoce como diagrama de Schmidt, la proporción depende de la velocidad de corte. Obsérvese que a baja velocidad de corte, es decir, si nosotros estuviéramos trabajando con una herramienta de acero rápido, bueno, lo que veríamos es que posiblemente, no sé, el 20% o no sé, o el 30% se lo lleva la viruta, un 50% o un 40% se la lleva el material y el resto la herramienta, ¿no? Y una cosa muy interesante que se observa del diagrama de Schmidt y que se va a comentar más adelante en relación a los procesos de mecanizado de alta velocidad, que así se llaman, es cómo a medida que aumenta la velocidad de corte, la mayor proporción del calor se va con la viruta. Y esa idea, ese concepto, le sirvió a un investigador alemán llamado Solomon para pergeñar esta idea del mecanizado de alta velocidad. Bueno, vamos a ver un video que se trata concretamente de un proceso de torneado y en el video nos van a mostrar, por un lado, la distribución de temperaturas, por otro lado, nos van a mostrar las proporciones de las fuentes de generación de calor. Perdón, no de generación, de disipación de calor. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra herramienta de corte con su rompeviruta. Ahí podemos observar cómo
sobre la punta de la herramienta. Es normal en los insertos de metal duro alcanzar temperaturas del orden de los 1000 grados centígrados cuando estamos mecanizando aceros inoxidables. Para nada suceden estas temperaturas en el caso de mecanizar aleaciones como aluminio, ¿no? Y bueno, evidentemente que a través de estas fuentes de calor se genera una suerte de mapa de temperaturas que se distribuye entre la pieza, la punta de la herramienta y la viruta, pero que bueno, se concentra principalmente los valores máximos cerca de la punta de la herramienta de corte. Y entonces, como veíamos en la transparencia anterior, bueno, ahí tenemos una distribución de la disipación de calor de 10% en el material de la herramienta, en la herramienta de corte, y 80% en la viruta. Bueno, hay un software que el software se llama Searwave Advantage, está indicado acá el nombre, que fue el resultado de una tesis de doctorado de un doctor canadiense, ¿no? O sea, este doctor canadiense, dentro de su tesis de doctorado, desarrolló un software para simular procesos de arranque de viruta. Y bueno, en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad, nosotros no tenemos el software, pero bueno, tenemos gente amiga en la Universidad del País Vasco que tiene esta herramienta, y ellos nos mostraban qué pasaba con la temperatura sobre el filo de la herramienta de corte cuando se mecanizaba aluminio y cuando se mecanizaba un acero inoxidable austenítico. El software lo que mostraba era que, por ejemplo, vos podías aumentar, no sé, un 50% la velocidad de corte mecanizando aluminio, y la temperatura se mantenía alrededor de los 160 grados centígrados en la punta de la herramienta. El aluminio tiene una conductividad térmica muy alta, por eso cuando, qué sé yo, uno hace una pizza en el horno y la pizzera es de aluminio, es cuestión de sacarla del horno y apoyarla arriba de la mesada y ya prácticamente está fría, ¿no? Bueno, todo lo contrario sucede con el acero inoxidable, en el cual el software lo que mostraba que pequeños incrementos de la velocidad de corte, posiblemente del 15%, del 20%, hacían subir la temperatura sobre el filo de la herramienta de 600 a 900 grados centígrados. Entonces, por eso, bueno, cuando hablábamos de qué variables incidían sobre la generación de calor, bueno, una de las variables importantes es el material a mecanizar. En este esquemita, acá a la izquierda, donde tenemos un termómetro que tiene capacidad de medir hasta 1550 grados, según lo que dice esta escala, nos muestran las temperaturas que pueden soportar los distintos materiales de herramienta. Entonces, bueno, acá nos están indicando que los aceros rápidos podrían llegar a soportar hasta 700 grados. Realmente parece un valor bastante alto, ¿no? Diamantes hasta 900 grados, metales duros hasta 1300, el nitruro de boro cúbico, el CBN, Cubic Boron Nitride, hasta 1400 grados, y los insertos cerámicos pueden soportar temperaturas incluso superiores, tanto que en función de la condición de corte que uno le dé a un inserto cerámico, es posible llevar a la viruta a un color prácticamente naranja
es el que suele tener el acero cuando se lo forja en caliente, o sea, que está bastante próximo a la temperatura de fusión del material, ¿no? Y el filo de la herramienta de corte, el cerámico, soporta esas temperaturas sin problema. Bueno, eh, acá tenemos el diagrama de Strive, que yo no sé si ustedes lo habrán visto en alguna otra materia. No sé si alguno ha tenido mecánica de fluidos o no sé si lo conocían previamente. Si No, no, alguno... no. Me cago de fluido, la crucé, pero no la puedo terminar. La tengo Bien. pendiente. No Bueno, recuerdo. en realidad el diagrama de Strybeck fue creado, bueno, por un ingeniero del mismo nombre, lógicamente, en los Estados Unidos. eh, no recuerdo exactamente el año, pero debe haber sido por allá por el año 1930. Este ingeniero Strybeck en realidad se dedicaba a trabajar con cojinetes concretamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, lo que yo les voy a comentar, en alguna medida es una extrapolación un poco audaz, ¿no? Porque entre un cojinete y un proceso de mecanizado hay varias diferencias que son muy significativas. Independientemente de eso, a mí me parece muy útil este diagrama porque nos permite visualizar una cantidad de cuestiones, ¿no? Concretamente, el diagrama de Strybeck se traza en función de lo que se conoce como parámetro de lubricación, que bueno, es esto, ¿no? El parámetro de lubricación surge de multiplicar la viscosidad del fluido por la velocidad relativa que hay entre las partes que intervienen o que están interactuando entre sí y dividido la carga normal que hay entre esas dos superficies que interactúan, ¿no es cierto? Entonces, en el diagrama de Strybeck nosotros podemos ver en el eje vertical podemos ver el coeficiente de fricción, pero también otra cosa importante que nos muestra el diagrama de Strybeck son los distintos regímenes de lubricación. Entonces, bueno, acá por ejemplo, el de más a la derecha tenemos el régimen de lubricación hidrodinámica. Que bueno, el régimen de lubricación hidrodinámica posiblemente lo hayan visto en elementos de máquina. Lo que se busca concretamente es generar una condición de funcionamiento tal que podamos asegurar la existencia de una película de aceite de manera tal que no exista contacto metal-metal. Entonces, en el caso de los cojinetes, es muy importante el tema de lograr una rugosidad lo más pequeña posible. ¿Para qué? Para que en alguna medida las superficies, y bueno, quizás lo voy a decir de una manera exagerada, sean totalmente lisas y de ese modo nos resulte más sencillo, a través de las condiciones de funcionamiento, de tener una película de lubricante que nos asegure que no existe contacto entre las dos superficies que se mueven una respecto de la otra. Ese régimen sería el de lubricación hidrodinámica. Entonces, a medida que nosotros nos vamos moviendo hacia la izquierda del diagrama, pasamos por un régimen de lubricación mixta, en donde en la lubricación mixta ya hay partes metálicas que empiezan a tener contacto entre sí
y al haber contacto metal-metal, bueno, van a empezar a aparecer partículas que se desprenden, que se llaman debris, que se van a ubicar entre ambas superficies. Si esas partículas, porque son el resultado de una deformación plástica, son más duras que alguno de los dos materiales de los cuales se desprendieron, van a empezar a provocar rayaduras y bueno, ahí se van a empezar a generar mecanismos de desgaste que bueno, que me van a deteriorar las superficies en contacto, ¿no? Y bueno, evidentemente que dependiendo las condiciones operativas, esa situación puede ser todavía peor y entonces se habla de lubricación límite, boundary lubrication, o inclusive de fricción en seco, ¿no? Donde, que sería el caso en el cual directamente, por ejemplo, no usáramos un lubricante o por acción de cuestiones que tienen que ver con la geometría de la superficie y del parámetro de lubricación, bueno, directamente se rompe la película de fluido totalmente y bueno, hay un contacto metal-metal, ¿no es cierto? ¿Por qué les aclaro el tema de que, bueno, que este diagrama fue trazado para cojinetes? Porque, bueno, los cojinetes trabajan, si bien lógicamente hay un cierto grado de fricción que va a hacer que el aceite tome una temperatura, las temperaturas están muy alejadas o están muy por debajo, por decirlo de alguna manera, de las que van a ocurrir en los procesos de arranque de viruta. Por eso, de nuevo, estamos hablando como que vamos a hacer una extrapolación del uso del diagrama de Strybeck, ¿no? Entonces, fíjense que acá arrancamos con una pregunta, ¿no? Decimos, la lubricación tiene la capacidad de influir sobre la fricción entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta, ¿no es cierto? O sea, es como que a mí me da la sensación que alguien que no haya mecanizado nunca, eh, posiblemente hasta la intuición le dice que es necesario utilizar un fluido de corte para refrigerar y para lubricar, es decir, para bajar la temperatura y para disminuir el coeficiente de fricción, ¿no? Pero entonces decimos, la lubricación, y lo pongo en pregunta, ¿tiene la capacidad de influir sobre la fricción? Bueno, esta situación va a depender de la temperatura y del régimen de lubricación que resulte durante el mecanizado, ¿no? Según si nosotros seguimos la idea del diagrama de Strybeck. Si nosotros nos centráramos en el diagrama de Strybeck, solamente en el diagrama de Strybeck, podríamos pensar que la existencia de una película lubricante que pudiera ser capaz de separar la viruta del plano de ataque va a depender de la relación existente entre la velocidad de corte y la fuerza de corte, ¿no es cierto? Porque decíamos que en el diagrama intervienen la velocidad y, bueno, la carga, ¿no es cierto? Si solamente lo pensamos desde el punto de vista del parámetro de lubricación. Ahora, vamos a recordar el círculo de Merchant que vimos en clases anteriores, en donde, bueno, habíamos visto que por la interacción de la herramienta y el material a mecanizar para formar la viruta, aparecía una resultante en el mecanizado, que esa resultante se compone por fuerzas medidas en el laboratorio, lo que sería la fuerza de corte, la azul horizontal, y la fuerza de flexión, F sub F,
que bueno, va a haber un plano de cizallamiento que si yo a la resultante la descompongo en una fuerza que esté comprendida en el plano de cizallamiento, esa fuerza es la fuerza de cizallamiento F sub S, y lógicamente perpendicular a la misma estará la fuerza normal F sub N, y finalmente también la resultante la puedo descomponer en otras dos direcciones, una contenida sobre el plano de ataque de la herramienta, y entonces ahí me va a resultar la fuerza de fricción F, y bueno, y vamos a tener la normal, tal que de relación de ambas va a surgir el coeficiente de fricción. Bueno, ustedes recordarán todas las fórmulas que nosotros desarrollamos oportunamente para tener expresiones que nos muestren de qué variables dependen, bueno, la fuerza de corte, habíamos visto, la fuerza tangencial en el plano de cizallamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y está desarrollado en el apunte que les comentaba al principio de la clase, a través de trabajar con las fórmulas en el círculo de Merchant, es posible determinar esta expresión que está en verde para el coeficiente de fricción. O sea, el coeficiente de fricción en el mecanizado, si yo tengo la capacidad en un laboratorio de medir los esfuerzos de mecanizado, que en el caso más general vamos a tener tres componentes. Vamos a tener la fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza radial. Fuerza de corte, la fuerza de avance y vamos a tener la fuerza radial, que se suele llamar también pasiva porque en el caso de una operación de cilindrado, esta fuerza se aplica sin que exista una velocidad en su dirección, ¿no es cierto? Es decir, esta fuerza no estaría consumiendo una potencia. ¿Y qué más tenemos en esta ecuación? Tenemos el ángulo de ataque, que bueno, va a ser un dato, y el ángulo de posición, phi, que también va a ser un dato. Entonces, yo en un laboratorio, midiendo las tres componentes de los esfuerzos de mecanizado en una operación de torneado, conociendo el ángulo de ataque de la herramienta y el ángulo de posición, puedo calcular el coeficiente de fricción. ¿Me siguen, no? Sí, sí. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, acá como ya hicimos en alguna clase anterior, lo que estamos, bueno, les voy a mostrar es una tabla que se armó a partir de datos de un trabajo experimental, es decir, un trabajo experimental que está publicado en formato de paper, cuyo autor principal es Tou Vance, en donde con un trabajo de torneado sobre una aleación que se llama Inconel, utilizando un sistema de lubricación convencional, trabajando con un inserto de metal duro redondo de 8 milímetros de diámetro, cuyo ángulo de ataque es de 5 grados y el ángulo de posición para, fíjense que la profundidad en todos los ensayos fue de 0,5 milímetros. Para 0,5 milímetros la tangente da, que sería el ángulo de posición, 14,5 grados. Entonces, este autor Tou Vance, a profundidad de pasada fija, con dos niveles de avance de 0,1 y de 0,3 milímetros por vuelta,
y en cada uno de los casos a 3 velocidades de corte, 35, 52,5 y 70 metros por minuto, bueno, lo que hicieron fue concretamente medir las 3 componentes, es decir, la fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza pasiva o radial. Y aplicando la fórmula que yo les mostré en la transparencia anterior, acá calculamos los valores de los coeficientes de fricción. Bueno, se ve rápidamente que con el menor avance, los coeficientes de fricción son significativamente más altos que con el avance mayor. Y eso está volcado en la transparencia que sigue, en donde, bueno, yo me tomé la licencia de hacer una suerte de diagrama de Strybeck. Digo una suerte de diagrama de Strybeck porque solamente estoy considerando la velocidad de corte para el parámetro de lubricación, la relación entre la velocidad de corte y la fuerza de corte. Y bueno, acá lo que se ve claramente es cómo la fricción para el avance de 0,1 es prácticamente constante, porque podríamos decir que esto es casi una recta horizontal, que en el caso del avance a 3 décimos, bueno, los valores, como decíamos antes, son significativamente menores, y a medida que aumenta la velocidad de corte, bueno, en realidad hay que ver qué es lo que pasa a medida que aumenta esta relación, velocidad de corte sobre fuerza de corte, hay una pequeña disminución, ¿no? Que es un poco menor o anda alrededor del 5%, porque estamos bajando de 0,75 a 0,7 aproximadamente. Entonces, el trabajo de Toubans, ¿qué nos muestra? La dependencia entre la fricción y el avance. Que a mayor avance, lo que yo ahora quiero hacer es, o por lo menos hacer una hipótesis del porqué de los valores que estamos observando. ¿Se acuerdan el radio de filo, la diferencia entre el radio de filo y el radio de punta? Sí, era el triple, creo, el ángulo de posición con respecto al ataque. ¿Por qué el triple? No, 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 eso no. El ángulo de ataque no era 5, creo, y el No, no, otro... no, pero espera, no, 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 espera, no. Vos te estás refiriendo a estas variables, mirá, Claro, esto que está acá. Y yo lo que les estaba preguntando, si ustedes recordaban la relación, o la diferenciación, mejor dicho, en un inserto de cuál es el radio de punta y cuál es el radio de filo. Nosotros en alguna de las clases eso lo explicamos en una transparencia donde había un inserto romboidal dibujado, y bueno, donde claramente se diferenciaba el radio de punta, que es parte del código de la denominación del inserto, y del radio de filo, que no sabíamos nada, no sabemos el valor del radio de filo. Sí sabemos que son valores muy pequeños. ¿Se acuerdan? ¿No era que a mayor radio se podía hacer un avance de corte mayor? O sea, estaba relacionado con eso. Claro, pero ese es el radio de punta. Ese es el radio de punta. Ah, el radio de punta. Ese es el radio de punta. Y acá fíjense que, bueno, esta hipótesis que yo quería plantear está en relación al radio de filo. El tema es que, o sea, si yo puedo hacer un dibujito acá,
nosotros cuando vemos una herramienta de costado, bueno, la dibujamos de esta manera. Ninguna herramienta termina en un filo agudo, sino que las herramientas acá tienen un pequeño radio, ¿correcto? Ese radio es el que se llama radio de filo. Suelen ser entre 10 a 30 micrómetros, muy pequeño. ¿Qué pasa? Cuando se trabaja a un a un avance muy pequeño, de 1/10, como tenemos acá, el radio de filo tiene mucha incidencia sobre el mecanizado y al tener mucha incidencia genera mucha fricción. Y pasa exactamente lo opuesto cuando aumentamos el avance. Cuando aumentamos el avance, el radio de filo prácticamente deja de tener incidencia y se reduce la fricción. Por otro lado, también podríamos decir que a medida que tenemos menor avance, la viruta se hace más fina, ¿correcto? Y la temperatura, en realidad, depende de la velocidad de corte y del material que estamos mecanizando. Y el Inconel es un material muy difícil de mecanizar, que en el diagrama de maquinabilidad polar prácticamente tiene todas las variables en contra. Entonces, si yo trabajo con poco avance, genero una viruta fina. Si la viruta es fina, va a estar más caliente. Al estar más caliente, la eficacia del lubricante, que decíamos que en el trabajo experimental se utilizó un fluido de corte con un flujo convencional, la eficacia del lubricante va a disminuir y eso va a aumentar la fricción. Germán, ¿estás ahí? Sí, Dani. No sé, ¿querés comentar algo, Germán, de esto? No, me parece que creo que lo que es destacable es justamente lo que vos comentabas, Dani, de este hecho creo que es novedoso el hecho de presentar el diagrama de Strybeck en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de mecanizado. Lo segundo que es importante destacar, yo creo que es los valores de fricción, ¿no? Que, por ejemplo, fíjense que para los avances, después cuando veamos más adelante lo que tiene que ver con el diagrama que muestra la sticking zone y demás, pero fíjense los valores de fricción, ¿no? Los valores de fricción, por ejemplo, para los avances más bajos, realmente son muy elevados, ¿no? Y yo me acuerdo que la vez que nosotros esto lo estuvimos repasando con Daniel, una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención es ese, por ejemplo, coeficiente de fricción tan alto, ¿no? Y que cuando uno habla de un coeficiente de fricción tan alto, es como que en algún punto también lo que uno suele ver o suele interpretar es un tema también como de prácticamente de adhesión, ¿no? De la viruta con la herramienta. Eso es un poco, Dani, por ahí lo que me gustaría comentarles, ¿no? Eso después, claro, está muy bien, Germán. Eso lo vamos a ver en un ratito nomás. Esto que vos decís. Que Claro, tiene que ver con el modelo este de Sorev, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, a modo de conclusión general podemos decir que el diagrama de Strybeck en el mecanizado lo tenemos que aplicar con reserva, porque fíjense que nosotros nos independizamos de la viscosidad. Nunca tuvimos en cuenta la viscosidad, porque a la temperatura que hay en la zona de corte, ¿qué podemos decir que pasa con la viscosidad del fluido de corte, no? En segundo lugar, que el parámetro de Hersey yo no lo comenté antes, es el parámetro de lubricación, es decir, viscosidad por velocidad dividido fuerza, ¿correcto? Ese parámetro de Hersey, o ese parámetro de lubricación, hay que considerarlo como un paquete. ¿Qué quiero decir como un paquete? No lo pensemos
de manera de separarlo en partes. Bueno, veamos la influencia de la velocidad de corte, veamos la influencia de la fuerza. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, en las fuerzas durante un desbaste son más altas o más chicas que en una terminación. Son más altas. En el desbaste son más altas, ¿no es cierto? Si Sí. son más altas, y volvemos al diagrama de Strybeck, como está en el denominador, ¿hacia dónde iríamos nosotros en el diagrama? ¿Hacia la izquierda o no? Iríamos hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, si aumentamos los esfuerzos, nos vamos hacia la izquierda. Tanto que, por ejemplo, no sé, si esa carga tuviera un valor infinito, iríamos al cero, ¿no? Claro, se entiende que ahí el valor de cargas es la P, ¿no? Claro. En el eje de las X, ¿no? Entonces, cuanto más alto es, más chico es el valor, entonces por eso nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí uno lo que cabe preguntarse es en cuál proceso hay más fricción, si hay más fricción en un desbaste, en una terminación, ¿no es cierto? En la terminación, donde las fuerzas de corte son menores, nos iríamos para la derecha. Pero ¿qué pasa? La velocidad de corte la vamos a utilizar más elevada. Lo que yo les quería decir que es muy difícil hacer un análisis intentando separar estas variables, ¿no? Sino que hay que considerarlas en forma grupal. Eso es lo que yo quería decir. En el parámetro de Hersey, bueno, del diagrama de Strybeck que Strybeck planteó para los cojinetes, interviene la viscosidad cinemática que nosotros no la hemos considerado. Y quizás no porque no tenga incidencia, sino porque en realidad no sabemos muy bien qué pasa con el fluido de corte, ¿no es cierto? Porque claro, uno lo ve al fluido de corte que cae en una cantidad muy abundante sobre la zona de donde se está generando la viruta, pero ¿qué sucede eh, de una manera mucho más local? Es prácticamente imposible de saberlo, ¿no? Otra cosa a comentar es que los valores de la fricción, que bueno, de hecho nosotros mostramos un ejemplo ahí a partir de los valores experimentales de un paper, son muy altos y son similares a los obtenidos por Micheletti y Astakov. Micheletti tiene un libro que se llama Mecanizado por arranque de viruta, un libro clásico que está en español, pero bueno, es un libro que ya está agotado del año 1981. Seguramente, no sé, este hombre posiblemente ya no esté vivo, en algún momento dirigía un laboratorio especializado en mecanizado en Italia y Astakov es un investigador de la General Motors de los Estados Unidos, que es una máquina de publicar y que bueno, tiene un libro sobre tribología en el mecanizado en donde aparecen estos valores de fricción tan altos como los que calculamos, bueno, en la transparencia hace un rato, ¿no? Muy bien. El tema pasa por tratar de explicar por qué
los valores de fricción son tan altos, ¿no? Porque uno esperaría, cuando la fricción es deslizante, es decir, que, digamos, las dos partes que están en contacto entre sí deslizan, o sea, si bien hay que hacer una fuerza para vencer la fricción, deslizan entre sí. Bueno, esos coeficientes de fricción pueden estar, por ejemplo, por decir un rango de valores entre 0,1 a 0,4, ¿no? Ahora, cada vez que los que están implicados son metales y los coeficientes de fricción se acercan al valor de 0,57, que es un valor que predicen algunos criterios de fluencia que se llaman, que quizás ustedes los hayan visto con el nombre de criterios de falla en la materia, que puede ser, no sé, estabilidad 2 o resistencia de los materiales. Bueno, quien encontró en alguna medida una explicación al porqué de la existencia de estos coeficientes de fricción tan elevados fue un investigador ruso llamado Sorev, que lo hizo a través bueno, de una teoría desarrollada en el año 1963 y que fue tan simple como se las voy a comentar, ¿no? Y lo que hizo fue mecanizar en el laboratorio, hacer un proceso de torneado, por ejemplo, e interrumpir el corte de manera muy abrupta, de manera tal que la viruta queda, digamos, por decirlo de alguna manera, adherida sobre la cara de ataque de la herramienta. Luego se tomó el trabajo de desprender la viruta de la herramienta y cuando analizó la topografía, cuando miró la superficie de la cara de ataque de la herramienta con un microscopio e hizo lo mismo con la cara de la viruta que supuestamente deslizaba sobre la cara de ataque, se encontró que eran una espejo de la otra. Y si eran espejos, significa que en realidad no había deslizamiento. Entonces, lo que termina pasando en realidad, y se ve en esta imagen que la agregué un ratito antes de empezar la clase, se ve acá, y se los comenté al principio, que les decía que entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta no solamente hay fricción, sino que también hay deformación plástica. Y acá se ve que hay una zona de deformación plástica en donde yo hice esta suerte de elipse en rojo, ¿no es cierto? Y si el material se deforma plásticamente, quiere decir que está tan agarrado, tan sujeto en relación al inserto, que como no se mueve, en realidad no le queda otra que deformarse plásticamente. Y esa deformación va a surgir a través de una tensión tangencial, porque si hay una deformación, va a haber un corte implicado. Es decir, va a haber una tensión paralela a la cara de ataque de la herramienta. Entonces lo que termina pasando, en realidad, es que por las condiciones de presión, de temperatura, se genera una zona tan alta de fricción que no hay un movimiento relativo entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta, y a esa zona se la denomina de sticking zone. No me pidan una traducción porque la verdad hasta en los libros españoles está denominado de esa manera, ¿no? Pero sería algo así como una zona de altísima adherencia. Y bueno,
Y yendo a una suerte de analogía, si nosotros, por ejemplo, hacemos circular por una cañería un líquido de alta viscosidad, ustedes entiendo que, bueno, lo habrán visto eso en mecánica de los fluidos, que las capas del fluido que están en contacto con la superficie interior de la tubería no se mueven, están quietas. Porque, bueno, hay una fricción ¿Es entre por el esa... régimen laminar eso? ¿Cómo? ¿Régimen laminar era ese? Eso sería en un régimen laminar, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos va a aparecer un perfil de velocidad que parte desde un valor nulo en la zona de contacto del fluido con la superficie interior de la cañería. Acá pasa exactamente lo mismo. Básicamente hay tres zonas, una que es, digamos, muy próxima a la punta de la herramienta, que la tenemos acá, y se la denomina clearance zone, en donde la velocidad baja abruptamente desde la velocidad de corte a 0. Luego tenemos la zona de sticking zone, donde el material no se mueve, y llegado un punto, el material retoma, se comienza a deslizar, y bueno, esa tercera zona es la denominada de sliding zone, o zona de deslizamiento. Entonces, el coeficiente de fricción que nosotros determinamos a través de esa ecuación que estaba pintada de verde, en alguna medida podría estar representando una suerte de promedio de lo que sucede a lo largo de la longitud de contacto. Yo no les mostré, pero evidentemente que la viruta toca sobre el plano de ataque una longitud que se denomina longitud de contacto. Entonces, en esa longitud de contacto, nosotros tenemos tres zonas, ¿no es cierto? La clearance, que es la que está más cercana a la punta, la de sticking, donde no hay velocidad, donde el material, digamos, no desliza, y después la última, la zona de deslizamiento. Y acá están los perfiles de las tensiones normales de sigma, que lógicamente tiene un valor máximo sobre la punta y hacia la salida llega a 0, la tensión tangencial que adopta el valor de la tensión tangencial de corte del material que se está transformando en viruta y se mantiene constante hasta la terminación de la zona de sticking zone y después nuevamente cae a 0, ¿no? Entonces, el modelo de Sorev explica el alto valor que hay para el coeficiente de fricción en los procesos de arranque de viruta. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer? Primero, que la fricción es variable, ¿no es cierto? Porque tenemos que la velocidad se reduce en la zona clearance, después queda en 0 y después comienza a aumentar nuevamente hasta tomar el valor que tiene asociado a la velocidad de corte. En la sticking zone es muy alta el valor de la fricción y, como les anticipaba antes, los valores que estimamos a través de la fórmula que estaba pintada en verde podrían representar un promedio de esta fricción variable a lo largo de la longitud de contacto que era ese largo LC. Pareciera que no es posible modificar el régimen de lubricación en términos del diagrama de Strybeck, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para sacarnos de encima la zona de sticking zone?
O sea, por más que nosotros trabajemos sobre las velocidades, la fuerza, el tipo de fluido de corte, la zona de sticking zone va a estar siempre ahí. Por eso nos lleva a pensar como que siempre nos estaríamos encontrando como si se tratara de un régimen de lubricación en seco, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno repasa la bibliografía, hay algunos autores que se refieren a la posibilidad que sucedan en algunos casos regímenes de lubricación de borde, y eso puede deberse a dos motivos: a que sobre la superficie de ataque de la herramienta de corte en realidad hay una rugosidad, o sea, cualquier pieza mecánica, por mejor hecha que esté, va a tener una rugosidad. Si tiene una rugosidad, esa rugosidad puede hacer las veces de reservorio de lubricante. Y entonces el lubricante, inclusive, si esa rugosidad está interconectada, puede acceder a ella por capilaridad. Ese podría ser un motivo. Otro motivo para que sucedan los regímenes de lubricaciones de borde, que es el que está pegadito al de lubricación en seco, ¿no? La otra es que exista la reacción química de algunos aditivos que pueden provenir o del fluido de corte o a veces de la microestructura del material que se mecaniza, y que esos componentes químicos lo que hagan es reaccionar con la cara de ataque de la herramienta, tal como sucede con los aceros de corte libre. Los aceros de corte libre, que presentan en su microestructura sulfuros de manganeso, el sulfuro de manganeso, y eso nosotros lo hemos observado, se adhiere al filo de la herramienta de corte y hace las veces de un lubricante sólido, separando el contacto de la viruta con la cara de ataque de la herramienta, ¿no? Bueno, la última idea es que las presiones y las temperaturas existentes en la zona de contacto hacen que la viscosidad del fluido de corte prácticamente no tenga ningún tipo de influencia, ¿no? Bueno, después de todo lo que comentamos, sinceramente que se nos hace difícil comprender el rol lubricante de un fluido de corte, porque dice, bueno, Daniel, a ver, si el material está adherido, la viruta está adherido a la cara de ataque, ¿no es cierto? Más allá de lo que vos comentás que, bueno, toda la superficie del inserto tiene una rugosidad, que esa rugosidad puede estar interconectada, que el lubricante puede llegar por capilaridad, parece difícil entender que ese lubricante pueda ayudar a disminuir la fricción. Sin embargo, y esto está observado a nivel experimental, hay infinidad de trabajos al respecto, podemos afirmar varias cosas favorables al rol lubricante concretamente. ¿Por qué? Porque hay, como les decía, muchos trabajos publicados, e inclusive nosotros tuvimos la posibilidad de hacer trabajos en relación a esta situación, en donde trabajando con el mismo proceso, la misma máquina, el mismo material, en las mismas condiciones de corte, hay lubricantes que generan menos esfuerzos en el mecanizado que otros lubricantes. Y entonces, evidentemente, que hay un rol de lubricación de ese lubricante. También, y esto también lo hemos experimentado nosotros, es que los fluidos de corte influyen sobre la velocidad de progresión del desgaste que ocurren sobre los filos de las herramientas de corte. Es decir, es muy común en la práctica experimental hacer ensayos comparativos. Entonces, de nuevo, misma máquina, mismo material, misma sujeción, mismo inserto, todo igual, las mismas condiciones de corte, uso el fluido de corte A y uso el fluido de corte B. Con el fluido de corte A
el inserto me dura, no sé, un 15% más que con el fluido de corte B. Evidentemente que hay un rol lubricante, a pesar de que cueste mucho imaginarlo y visualizarlo, ¿no? También se ha medido en forma experimental cómo algunos de los últimos sistemas de lubricación desarrollados, que los va a comentar Cristian más adelante, como el MQL viene de la sigla Minimal Quantity Lubricant, es decir, cantidad mínima de lubricante, es utilizar el fluido de corte en forma de spray, como si fuera un desodorante, por hacer una extrapolación, y el HPC, High Pressure Coolant, que sería como el uso de un fluido de corte convencional, pero a alta presión, por ejemplo, arriba de 70-80 bar. Cómo esos sistemas producen mejoras significativas en términos de la reducción de temperatura y el desgaste de los filos de las herramientas de corte, y estas situaciones se basan principalmente en la mayor capacidad de penetración del fluido de corte en la zona entre la cara de ataque y la viruta. ¿Correcto? ¿Están ahí? Sí, Dani. Sí, estamos. Bueno, en esta transparencia simplemente comentar algunos aspectos en relación a la temperatura de corte en el mecanizado. El material que se transforma en viruta experimenta una primera elevación de temperatura en el plano de cizallamiento. Es como si nosotros, por ejemplo, fuéramos viajando, nos hiciéramos chiquititos, nos metemos dentro de la microestructura del material y dentro de la profundidad de pasada, ¿no es cierto? Y el proceso fuera muy lento, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos moviendo con el material que se va transformando en viruta, va a haber la primer fuente de calor que se va a encontrar es la que está en el plano de cizallamiento, ¿no es cierto? Y luego la viruta va a friccionar y se va a deformar plásticamente sobre la cara de ataque, ¿no es cierto? Entonces, el material que estaba a temperatura ambiente y habiéndose transformado en viruta, va a alcanzar una temperatura T sub B, la llamamos, ¿no? La temperatura de la viruta. Esa temperatura de la viruta se puede demostrar, y también está desarrollado en el apunte que está en el aula virtual, que esa temperatura sobre la viruta va a ser igual a la temperatura ambiente más un término que es la tensión unitaria de corte dividido el calor específico del material que se está transformando en viruta y dividido la densidad del material que se está transformando en viruta. Esta ecuación nos va a dar lógicamente una temperatura promedio, ¿no es cierto?, de la viruta a la salida de la longitud de contacto. Y bueno, y depende de la temperatura ambiente y de parámetros del material. Alguno me podría decir, pero Daniel, si yo leo esa ecuación, para un material dado, K sub Z es una constante. El calor específico es una constante. La densidad es una constante. ¿No es cierto? Uno podría decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la temperatura de la viruta sería siempre la misma, no dependiendo de la velocidad de corte, como vos tantas veces nos dijiste. La realidad es que si bien nosotros tomamos el K sub Z como una constante, el K sub Z depende de la velocidad de corte. Quizás la dependencia no sea tan grande como ocurre en el proceso de forjado cuando comparamos el forjado de una pieza de un mismo acero en caliente y a temperatura ambiente, en donde la resistencia que opone el material en caliente es el 20%
de la que opone en frío. ¿Se entiende? Lo que yo quiero decir es que nosotros en el laboratorio podríamos determinar valores de tensión unitaria de corte en función de la velocidad de corte y veríamos que a medida que nosotros incrementamos la velocidad de corte, bueno, vamos a tener una variación de estos valores que nos va a terminar dando una variación en la temperatura de la viruta, que estos valores en realidad no son constantes, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Bueno, ahora le voy a pasar el control a Christian Oberman. Bueno. A ver, así que voy a salir acá, descartar. Tengo que me di cuenta dónde tengo el. Creo que aparece arriba, parece. ¿Sabes que no vivo? Ahí en la pestaña. Acá está. Es. Ahí está. Bueno, y ahí comparto. Ahí se ve, ¿no? Ahí está viniendo, Cristian. Sí. Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría de los fluidos de corte y algunos de los métodos que hay para reducir su uso y demás cuestiones. Para eso tenemos una imagen en la izquierda donde se representa la gran cantidad que hay de tipos de lubricantes y en la parte de abajo tenemos lo que es el aceite puro y en la parte de arriba el agua. Bueno, como partimos de la base de que el aceite es el mejor lubricante y el agua es el mejor refrigerante, entre medio tenemos soluciones que son aceites diluidos en agua, a las que llamamos taladrina. Con esto aprovechamos ambas propiedades, que son la de refrigerar y lubricar. Como aceite, como emulsiones de aceite, tenemos lo que es aceite mineral mezclado con agua y separando al agua de lado y concentrando solamente en la parte oleosa, que es el aceite. Eso se compone de un 60% aproximadamente de aceite mineral y el resto son emulsionantes y químicos aditivos que son bactericidas, anticorrosivos, etc. El agua con el aceite se mezcla químicamente con los emulsionantes. Después tenemos lo que son emulsiones semisintéticas. Acá, en la parte de lo que es aceite, se reduce el aceite mineral y se reemplaza por más emulsionantes y químicos. Y en el caso de las soluciones sintéticas, ya no se usa directamente aceite mineral, eso se reemplaza por un polímero, bueno, cumple la función de lubricar, pero no llega a la calidad de un lubricante en base a aceite. Entonces eso se lo usa para aplicaciones livianas. Las demás emulsiones sí tienen buenas propiedades lubricantes y refrigerantes al tener agua también, ya que el agua, bueno, tiene propiedades que lo hacen uno de los mejores fluidos para transmitir calor. Bueno, el calor se transmite por convección, conducción y evaporación, y en el caso de la evaporación surge algo que no es tan deseado, como son los vapores y nieblas y demás cuestiones, que, bueno, eso se desprende por el calor, ¿no? que se da el mecanizado. Ahora, para medir el calor, bueno, ya vimos la distribución, las temperaturas que pueden alcanzarse. Eso no, o sea, no es una regla general, sino se da para cada caso en particular, esa distribución de temperatura. Pero bueno, más allá de eso, es una zona muy chica y muy complicada de acceder. Sin embargo, hay dos métodos que se usan comúnmente para medir esa temperatura. Primero tenemos a las termocuplas. Las termocuplas son un instrumento de medición de contacto. Esto viene por ahí ideal para herramientas que no tienen movimiento, como son en un torno, que son estáticas, quedan fijas. Y este dispositivo consta de dos metales diferentes,
En la unión, al aplicarles una temperatura, genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial puede ser traducida a una escala térmica, que bueno, nos da la temperatura aproximada, ya que esa unión de metales diferentes se ubica muy cercano a la zona de corte, pero no precisamente ahí. Está cercano a un milímetro más o menos, entonces se puede tener una idea aproximada, pero bueno, no exacta. Después tenemos a los pirómetros de infrarrojo. La ventaja que tienen que es sin contacto, es la medición. Al igual que el método anterior, también una diferencia de potencial se traduce en una escala térmica, pero en este caso esto se basa en el principio de que todo cuerpo por arriba de temperatura de 0 Kelvin emite radiación. Bueno, esa radiación es capturada por el dispositivo y después transformada en una escala térmica. Acá vamos a hablar sobre las propiedades que tiene el fluido y cómo es que mejora en el mecanizado del proceso, ¿no? Nosotros nos fijamos básicamente en 3 parámetros. Primero, la conductividad térmica del fluido, cuánto calor puede transmitir. Después, el caudal del fluido que aplicamos, eso ayuda a la convección, ¿no? Ya que el fluido caliente que sale de la zona de corte es reemplazado por el fluido que sigue, que está a una temperatura más baja. Y después de algo que se habla poco, que es la mojabilidad. La mojabilidad es la capacidad que tiene el fluido de adherirse al metal que estamos mecanizando, por ejemplo. Y eso se mide con un ángulo de contacto. Ese es este ángulo, el que determina el área, ¿no?, que voy a tener de fluido en contacto con el metal, y bueno, a un ángulo más chico voy a tener mayor fluido cubriendo el metal, entonces va a poder haber un mayor intercambio de calor. Esto básicamente depende de la propiedad de la tensión superficial del fluido y en una pequeña medida la temperatura también. Cuando aumenta la temperatura, este ángulo disminuye un poquito. Luego también las mejoras que tenemos al usar fluidos de corte, las podemos clasificar en 2 grandes ramas. Unas son las funcionales y las otras las económicas. Como funcionales, se tiene un buen control de las virutas, se pueden remover, o sea, se pueden quitar de la zona de mecanizado. También se puede aumentar la precisión dimensional y mejorar la terminación superficial, ya que, bueno, se reducen la fricción, los esfuerzos, se elimina en gran medida la posibilidad de que haya filo recrecido, o sea que parte del material se adhiera a la punta de la herramienta. Al tener un componente de aceite, también se puede impedir la corrosión. Y bueno, se reduce el rozamiento, ya lo dijimos. Y acá como nota, escribí que, bueno, también depende de la forma de administrar el fluido. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay métodos que se aplican a presión, por ejemplo, y cuanto mejor llega a la zona de corte, va a ser más eficiente. Como el apartado económico, básicamente lo que se busca y lo que se reduce es el costo, ¿no? El filo va a durar más, va a disminuir el consumo de energía, entonces yo al tener un filo que dure más voy a poder producir más piezas con el mismo filo, y el tiempo también se puede reducir porque yo me permite aumentar la velocidad que esté más refrigerado. Ahora bueno, ¿en qué nos basamos para seleccionar el fluido de corte, ¿no? Básicamente nos basamos en 3 puntos importantes. Primero, sobre el tipo de proceso y operación. Segundo, sobre el material a mecanizar. Y tercero, el material de la herramienta, ¿no? En cuanto al tipo de proceso, hay un autor brasilero que se llama Ferraresi, y él los clasifica de acuerdo a la severidad del proceso. O sea, el más severo va a ser el que más necesidad de usar fluido de corte tenga, como pueden ser cortes a baja velocidad. Cuando yo quiero hacer un desbaste, por ejemplo, que tengo que sacar mucho material, voy a tener mayores esfuerzos. Un corte interrumpido, digamos los más difíciles, ¿no?, de mecanizar. A la izquierda tenemos un listado, como puede ser el brochado, o sea, del más difícil al más fácil, por decirlo de alguna manera. Yo un proceso de desbaste
siempre lo asocio a mayor cantidad de lubricante en vez de refrigerante. Voy a trabajar a menor velocidad, entonces voy a necesitar más lubricación. Bueno, en cuanto al material a mecanizar, yo ahí tengo dos aspectos muy importantes que fijarme. Uno es la resistencia que va a poner el material a ser mecanizado, o sea, la energía unitaria de corte, que sería el K sub Z. Y después también es muy importante la transmisión de calor, ¿no?, que tenga ese material. Por ejemplo, los materiales endurecidos o los termoresistentes, como el titanio, el acero inoxidable y ese tipo de materiales son los más difíciles para mecanizar y bueno, ahí es casi imprescindible usar fluido de corte. En cambio, en las aleaciones de aluminio o ese tipo de materiales, quizás hasta se puede no usar fluido de corte, porque como dijo Dani en transparencias anteriores, no varía la temperatura con la velocidad mucho. Después tenemos según el material de la herramienta. Bueno, los materiales más usados son el acero rápido y el metal duro. El acero rápido, bueno, por tener características de no soportar demasiada temperatura, se lo asocia a velocidades bajas. Es afectado por la fricción, entonces yo voy a necesitar más poder lubricante, ¿no? En cambio el metal duro ya soporta mayores velocidades y bueno, con eso mayores temperaturas, ¿no? También es afectado por la fricción, pero en mayor medida porque, bueno, al aumentar la velocidad voy a tener más fricción, entonces se va a generar más calor y ahí me va a ser más útil un aceite emulsionable que tenga contenido de agua para que, bueno, refrigere la zona, ¿no? Algunos fabricantes indican que, bueno, el uso de fluido de corte no es tan bueno para el proceso. Quizás eso se ve más en el fresado, ¿no? Que yo tengo ahí la posibilidad de shock térmico, ya que el filo no está en constante contacto con la pieza, sino cuando entra un filo sale el otro, por ejemplo, y ahí se puede producir un shock térmico, ¿no?, lo que se llama. Bueno, ¿qué problemas acarrea el uso de fluidos? Ya hace años se intenta buscar alternativas o incluso eliminarlo, porque, bueno, son contaminantes, afectan a la salud y tienen costos aunque son buenos y ayudan al mecanizado, eso igualmente representa un costo, que puede ser hasta el 17% en algunos casos del proceso de fabricación. Acá dice que puede disminuir la duración de los filos, si bien por lo general ayuda a que duren más los filos, también esto es cierto, porque en el caso de los aceros de corte libre que tienen un lubricante sólido dentro de la estructura química, bueno, del material, agregarle fluido de corte es contraproducente en ese caso, y ahí sí puede deteriorar el filo. Se puede reducir la vida útil de la máquina de herramienta, bueno, eso es debido al componente agua que tiene, y puede generar óxidos, deteriora la máquina. Y después, bueno, tenemos los problemas del propio fluido. Se pueden presentar bacterias, impurezas, las nieblas, la espuma que genera. Es afectado por el agua dura, se llama, que tiene minerales, tiene que ser agua destilada que se use nomás. Y eso vamos a ver también el mantenimiento después del fluido. ¿Qué alternativas existen para eliminar o reducir el uso de fluido de corte, ¿no? Acá en celeste tenemos 4 métodos que directamente no usamos fluido de corte, y acá en verde son los que se reduce considerablemente su uso. Bueno, el mecanizado en seco, como lo dice la palabra, no tenemos fluido de corte. Va a depender del proceso que hagamos y también en mayor medida del tipo de herramienta que usemos. Como bueno, vimos que el acero rápido queda bastante limitado, ya que la temperatura que soporta no es mucha. Entonces el metal duro sería un candidato muy bueno para este tipo de procesos. El metal duro recubierto aún mejor, ya que se reduce el coeficiente de fricción por el recubrimiento y la conductividad térmica es muy baja.
quizás a 1000 grados no pasa nada todavía, no se deteriora el filo, incluso trabajando a 1000 grados sin fluido de corte. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Ahí avisa a uno de los alumnos que no está pudiendo ingresar a la clase. Puede ser que lo tengan que admitir, que... No. Ahora, El tema que vos lo podés ver, Cristian. mirá, sí. No, mientras estoy presentando, no. Ah, ahí está, ahí figura. Gracias. Gracias por avisarme. Claro, el tema que Cristian no lo ve porque fue él el que envió la invitación, ¿no? Y al estar compartiendo, no. Claro, al estar presentándose que no lo puede ver. Sí, cualquier cosa, deténganme y me dicen, no hay problema. Gracias por avisarme. No, por favor. Bueno, también es muy importante la geometría de la herramienta. Como vimos antes, cuando yo tengo ángulos más agudos del filo, se van a reducir los esfuerzos de corte y la fricción también, pero hay que tener en cuenta que el filo se debilita y esto va a ser válido para poco espesor y poco sección de viruta. También se usa lo que es mínimo sobre material. Yo, por ejemplo, si vengo de un proceso anterior de forjado o de fundición, como vamos a ver más adelante, y luego tengo que hacerle un proceso, por ejemplo, de torneado para hacer una terminación en la pieza, cuanto menos sobre material tenga, yo voy a tener que sacar menos viruta, entonces va a ser un trabajo más fácil, digamos. Y acá, una mirada integral, hay que tener en cuenta como un equilibrio en todos los aspectos anteriores, para que resulte bien el mecanizado en seco. Acá hay unos videos. De un fresado. Este sería un roscado. Esto se lo haría con un roscado por macho convencional, ocuparía todo el área y los esfuerzos, serían mayores. Acá en este caso, por ahí tarda un poco menos, pero la fricción que hay es mucho menor porque un solo filo está trabajando. Y este sería un poco que mostramos los ángulos de las puntas y los filos. Este sería un proceso de desbaste, 5 milímetros, bastante. Acá el ángulo es un poco más agudo, un proceso intermedio, 2,5 milímetros y 0,4 milímetros por vuelta de avance. Un inserto redondo, también un proceso medio. La utilidad que tiene es que se puede rotar y se utiliza 3 veces incluso. Acá el ángulo es mucho más agudo, ya es un proceso de terminación. Acá la profundidad bajó mucho, 0,8, y el avance también. Y otro proceso de terminación. Después otro de los métodos es un mecanizado con aire frío. Este consta en aplicar aire frío en la zona de corte. Por lo general se usa un dispositivo que se llama tubo de Vortex. Consta de un dispositivo que funciona con aire comprimido, unos 8 bares. El aire ingresa a 90 grados y acá hay adentro como unos vórtices donde circula el aire. Esto es una válvula donde se puede regular la entrada. Acá toma velocidad, sale por este lado el aire caliente, el que no alcance a salir entra por otro vórtice dentro y sale aire frío por el otro lado. Con esta manguera articulada se puede dirigir el flujo de aire.
y se comprobó que funciona el método. Después tenemos el mecanizado de alta velocidad. Este método data del año 1920 por Carl Solomon. Tiene una patente que hizo. Bueno, quedó muy poca información porque creo que se había perdido en un incendio o algo así. Pero bueno, básicamente lo que cuenta en la patente, en el método, es que al contrario de lo que nosotros pensamos, que está bien, obviamente al aumentar la velocidad la temperatura aumenta, él dice que pasando cierta velocidad la temperatura comienza a disminuir. Eso sucede porque el proceso se transforma en algo casi adiabático, ya que no tiene tiempo la viruta de traspasar el calor hacia lo que es el filo de la herramienta. Bueno, en mecanizado de alta velocidad el proceso de desbaste no existiría, porque esto es cierto, pero con algunas condiciones, ¿no? Como vimos antes, al aumentar la velocidad, los esfuerzos crecen y bueno, se tornaría muy difícil hacerlo, ¿no? También la máquina herramienta tiene que tener las características que soporten dichas velocidades, dichos esfuerzos. Bueno, acá hay un gráfico. Este es el gráfico original de la patente, a excepción de estas dos curvas que fueron agregadas después. Acá, por ejemplo, para metales no ferríticos, que puede ser una aleación de aluminio, por ejemplo, se ve que pasando cierta velocidad la temperatura comienza a disminuir. Acá está bueno la comparación con el gráfico de Smith, que bueno, acá dice la distribución del calor de acuerdo a la velocidad, ¿no? Como podemos ver, mientras se va aumentando la velocidad, la distribución de calor se da más en las virutas. O sea, más calor se va por las virutas. Y el proceso, según como dice Solomon, al convertirse en adiabático, bueno, tiene sentido, ¿no? Lo que dice. Bueno, casi ni se ven las virutas. Después también tenemos otra variante, sin utilizar fluido, que es el mecanizado criogénico. Este método se trata del uso de un gas. Hay dos opciones. Uno es usar nitrógeno líquido a casi menos de 200 grados y la otra opción es usar dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una ventaja por sobre el otro gas, ya que se puede almacenar a una temperatura ambiente bajo una presión de unos 60 o 50 bares aproximadamente. En cambio, el nitrógeno no, tiene más problemas para ser almacenado. Así que la industria por lo general elige el dióxido de carbono para trabajar con este método. Se puede usar para materiales difíciles de mecanizar y es bastante funcional. Acá se ve en un video. Una temperatura muy baja. Como dice que los costos de reducción se reducen un 30%. Ahora pasamos a los métodos que sí usan lubricante, pero bueno, en mucha menor medida. Por ejemplo, el MQL, que es la mínima cantidad de lubricante, utiliza cerca de 50 a 500 mililitros contra un proceso convencional que puede usar 1000 litros por hora, ¿no? Este proceso se trata de un spray, es el fluido de corte
ayudado atomizado con aire a presión. Y bueno, eso es aplicado a la zona de corte, ¿no? Hay un estudio que se hizo para diferenciar las velocidades, ¿no?, de aplicación y su influencia en las mejoras para mecanizar. Creo que era una lesión 1 a 0. Se probó con 6 metros por segundo y la otra prueba fue con 125 metros por segundo. Y a los 6 metros por segundo no alcanzaba el fluido a penetrar en la zona de corte. Y en cambio a los 125 metros por segundo sí, y era mucho más efectivo. Acá se evidencia que bueno, la forma de administrarlo también es muy válida. En el MQL el fluido no se puede reutilizar como un proceso convencional, es un circuito cerrado y el fluido, bueno, que sale del proceso vuelve a un recipiente donde se vuelve a utilizar, ¿no? Cristian, Sí, cuando vos consideres en algún momento hacemos 10 minutos de receso, ¿sabes? bueno, cuando quieran, sí, sí. Cuando cierres, bueno, un tema, no me acuerdo bien cómo quedaba el orden, pero Y acá vamos aproximadamente por la mitad, faltan 2 métodos y bueno, después un poquito menos la mitad falta. bueno, completa este de MQL y hacemos... Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo digo? Bueno, las gotas de agua que tiene el fluido, a veces también se usa solamente aceite con aire. Ahí, bueno, el poder lubricante, de acuerdo a cómo se aplique, es muy influyente. O si el lubricante tiene componente de agua, también va a haber acción refrigerante. Aunque igual la refrigeración no es un punto muy fuerte de este método, ¿no? En ciertas ocasiones se reemplaza el uso de aceite mineral con aceite vegetal para, bueno, ayudar un poco al medio ambiente. Aquí hay un video. Prácticamente ni se ve el uso de fluido, ¿no? Hay herramientas que lo tienen internamente, canales que se aplica el fluido. Y bueno, acá muestran las mejoras que tiene el método, ¿no? Y bueno, requiere alguien más especializado quizás para aplicar este método. 1000 litros contra menos de 1 litro. Bueno, si quieren hacemos 10 minutos.